Nuestra generación quiere aprender de historia, pero también escribirla. Queremos hablar de política e incidir en ella. Queremos escuchar, pero también ser escuchados. Foro 89.5, con Paco Vallejo y Manuel Galván. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Muy buenos días, bienvenidos a Foro 89.5, esta mañana ya de 21 de agosto del 2025. Como siempre, un gusto tener un programa más para ustedes y hacer la invitación para que participen con nosotros como cada jueves. El día de hoy estamos nuevamente en vivo, aquí están los teléfonos en cabina, 4421-921293, y también pueden hacer llegar sus mensajes al 4421-9200 con la extensión 37120. Buenos días, Manu, ¿cómo estás? Paco, muy buenos días, saludos a todo el auditorio, gracias por escucharnos y por hoy estamos en vivo, como comenta Paco, para que nos hagan llegar sus comentarios. Así es, pues bueno, estuvimos las semanas pasadas abordando temas de educación, lo cual fue muy interesante, ¿no? Ver los fundamentos de la nueva escuela mexicana, pero el día de hoy ya vamos a retomar temas políticos nacionales, ¿no? Sobre todo creo que no podemos dejar de lado, Manu, las críticas y las situaciones que se han vivido por parte de este partido que pues se ha convertido con una presencia grande a nivel nacional, ¿no? En pocos años, ¿no? Menos de 10 años, la evolución del partido Morena ha sido importante, y dentro de esto pues también se empiezan a cometer errores, se empiezan a cometer excesos, los cuales pues nos llevan a hacer una autorreflexión y sobre todo hacer una invitación para que haya autocrítica dentro de estos nuevos partidos, porque si no, pues vamos a caer en repetir lo mismo que repetir lo mismo. Sí, de repente se empiezan a ver ciertos matices de la que la ciudadanía en su momento votó y quitó a un lado de forma significativa desde 2018. Y de entrada creo que también vale la pena entender que el poder desgasta. Y desgasta por más ideología, propuesta que se tenga. El claro ejemplo es lo que pasó ahora en Bolivia, después de 20 años, directamente el partido que llevaba arrastre significativo pasó ya a tercer, cuarto plano, ¿no? Ya ni siquiera en segundo lugar. Entonces, algo que sí pasa en la ciencia política es el poder desgasta y hay que administrar ese desgaste. Por lo tanto, creo que Morena todavía está en un momento importante. Ahorita debería ser su cúspide en cuanto a su política, y creo que la empieza a tener por algunos momentos, ¿no? Ya platicaremos en el próximo programa sobre uno de los éxitos, por así llamarlo, de política pública, como es sacar un porcentaje significativo, exactamente la disminución de la pobreza con el 10% de la población. Entonces, eso lo analizaremos más a detalle en el próximo programa, pero a la vez creo que también vale la pena que en este mismo momento en el cual se encuentra Morena, hay momentos críticos en los cuales no se ve un autoanálisis, no se ve una autocrítica, y de repente dejan pasar ciertas situaciones como si fuera algo normal. Incluso tratando de minimizar o pues simplemente ignorar, ¿no? Como si con el no mencionarlo, el no analizarlo, el no reflexionar sobre estos eventos fuera suficiente. Y bueno, creo que ahí puede ser muy delicado, porque así como en su momento han ganado esta popularidad, pues pueden perder la legitimidad y pueden perder la confianza de las personas que hasta ahorita han estado votando por este partido, ¿no? Sí, y esta premisa que maneja Noroña, que Morena se va a quedar para décadas, se puede romper en cualquier momento, si no se cuida precisamente esos puntos y si no se tiene autocrítica. Y yo también diría que no es la idea, o sea, creo que también las evidencias históricas son muy claras, ¿no? Cuando se han hecho estos grandes cambios, podemos hablar de muchos casos, incluso estas revoluciones en Cuba, la Revolución Mexicana incluso, ¿no? Donde se hacen debido pues a las necesidades sociales, ¿no? Al impulso social, pero después se va haciendo viejos los cambios, se va corrompiendo también la misma dinámica. Y bueno, si persistes e insistes en sostener algo así, pues vemos también las grandes consecuencias que se pueden vivir. Entonces sí es muy importante, sobre todo en este punto, que haya una
autorreflexión y haya una crítica fuerte hacia estas prácticas, sobre todo si esta idea de sostenerse eternamente nuevamente en un partido en el poder, ¿no? O sea, creo que ahí también hay que será muy interesante ver lo que va a suceder hacia adelante, y lo que hemos dicho aquí, muy probablemente también Morena se va a acabar fraccionando, va a acabar rompiéndose, y ver hacia qué rumbos va a tomar cada grupo de esta ruptura. Sí, lo más seguro es que desde ahí nazca el poder, la oposición para el siguiente proceso electoral. Sí. Eso va a ser interesante ya en su momento que se vaya vislumbrando. Y como bien comentas, otro ejemplo de este desgaste que van teniendo los gobiernos, la misma URSS, ¿no? Llega en su momento. Sí. Entonces, creo que el reto importante para cualquier gobierno es cómo mantengo mi propuesta de gobierno y a la vez me mantengo vigente con las necesidades y cambios sociales e internacionales. Creo que ese es el principal reto. El problema es cuando llega un gobierno en turno, se encierra en su propia ideología y su propuesta política y es ajeno a la realidad que va cambiando año con año. Y eso precisamente hace que se vea viejo de antaño y se desgasta más rápido. Sí, y bueno, en este sentido, una de las primeras autocríticas que se debe de hacer es la existencia la presencia de la corrupción, ¿no? Creo que no podemos decir que en una administración simplemente por el dicho de que ya no hay corrupción, pues México cambió después de décadas si no siglos, de estar inmiscuidos precisamente en este tipo de dinámicas. Y entonces ahora lo que se tiene que hacer, a ver, ¿qué está pasando al interior? ¿Cómo se están manejando estas figuras principales? ¿No? Porque pues uno de los temas que queremos abordar el día de hoy es precisamente la figura de Adán Augusto, ¿no? Sí, sí. Que esta figura cercana al expresidente. Secretario de Gobernación. Secretario de Gobernación, exgobernador de Tabasco. Y cómo en ese caso, o también... algo parecido a lo que sucedió, parecido también con sus dimensiones, ¿no? En el caso de García Luna. Exactamente. ¿No? Porque, bueno, García Luna hay que recordar que no fue en un estado. O sea, fue a nivel federal, fue la mano derecha del presidente en la cuestión de seguridad, pero igual de grave es el caso de Tabasco, ¿no? En cómo el gobernador pues mantuvo ahí una persona que tal vez no eligió él directamente, pero mantuvo en una posición importante, y resulta que el encargado de la seguridad en este estado pues estaba involucrado con el crimen organizado. Y fundador directamente de un cártel del estado de Tabasco, porque se empezaron a ver números de forma curiosa que de la noche a la mañana Tabasco se dispara de forma significativa en cuanto a inseguridad, y después asesinatos a personas, ¿no? Y eso lleva a una situación crítica de Tabasco. No se entiende las razones, y el día de hoy se puede explicar si directamente quien era el encargado de la seguridad era el mismo encargado de generar esta violencia. Generador. Y bueno, y nos tratan de eclipsar con esta idea de que, bueno, sacan sus datos y que disminuyó el crimen organizado en este rubro y que disminuyó en aquello. Bueno, eso no quita el hecho de que la persona encargada de la seguridad estaba involucrada, ¿no? Entonces, ahí, pues, también las declaraciones de Adán Augusto, las declaraciones de las figuras principales de Morena ante esta situación también fueron muy, muy laxas, muy poco críticas, o sea, como que también trataron de callarse, y eso no beneficia en absoluto ni al partido, no beneficia nada socialmente. Entonces, este tipo de cuestiones son las que precisamente mencionamos al decir que no hay una autocrítica por parte de este partido. Sí, y recordemos cuando empieza a exponerse la situación, ya catalogado el crimen organizado en Tabasco de la Barredora, y se da la fuga a este exsecretario de Seguridad. Adán Augusto guarda silencio, 15 días, y es más, muchas de esas semanas ni siquiera se presenta al Senado. Recordemos, el día de hoy, tristemente, Adán Augusto es senador de la República. Fue
precandidato a la presidencia de la República. O sea, no estamos hablando de cualquier personaje. Sí, quedó además arriba en las encuestas cuando se hizo esta famoso... Y ahora se podría explicar el por qué quedó, si mal recuerdo, en tercer, cuarto lugar. Tercero, y creo que en cuarto Noroña casi le gana. Sí, estuvieron ahí muy cerca. Pero los dos. una de las explicaciones por la cual llegó de forma significativa es precisamente porque en su precampaña sí se inundó el país con anuncios. Sí, con anuncios. Por lo tanto, nunca hubo una explicación clara, y también eso creo que va para Morena en sus procesos internos, si no tienen claridad de sus procesos de elección. ¿De dónde salen los recursos? ¿De dónde sale el recurso? O sea, una cantidad, así como vimos en su momento para Peña Nieto, inundado todo el país con anuncios, que fue una cantidad de dinero monumental, que después se pudo entender con los convenios de Odebrecht. Sí, la empresa está de corrupción del petróleo. Y algunas otras empresas con las cuales había convenios previos a la presidencia. Sí. ¿Sí? Ahora podemos entender que a Dan Augusto también una gran cantidad de anuncios pudieron haber sido pagados directamente con recursos ilícitos. Eso está sobre la mesa, sí. Falta tener la evidencia, y ahí creo que también falta el compromiso de nuestras instituciones electorales. Y yo no me quedaría en solo electorales, Manu, creo que también en nuestras instituciones judiciales, ¿no? Y creo que en ese sentido también va a ser muy importante. Estamos por vivir en nuestro país un cambio fundamental, que es el cambio de la Corte. ¿A días? ¿No? Estamos ya a días de que entre pues esta nueva Suprema Corte de Justicia, ya elegida por el pueblo, y será muy interesante ver si pronto vamos a notar una gran diferenciación respecto al pasado, respecto a esta Corte que desafortunadamente pues incluso se sigue resistiendo, ¿no? Ahí todavía en la semana hubo un intento por echar atrás lo que fue estas elecciones. Y bueno, creo que eso ya no se patadas va a patadas de ahogado, pero será muy importante que nos den una muestra al pueblo de que esta nueva Corte en realidad sí viene con la intención de atender las grandes necesidades que el pueblo de México está de entrada ávido de esto. Yo calculo un 50% de posibilidades de que haya un cambio. ¿Por qué? Porque no todo el sistema de justicia en México no está reformado, ¿no? Entonces aquí lo hemos dicho y lo reiteramos, las fiscalías requieren también una reforma para que realmente el engranaje, o sea, necesitamos el compromiso del Poder Ejecutivo, lo que le corresponde en su sistema de justicia, que también haya presencia, capacitación a policías, salarios dignos. O sea, si no tenemos eso, de nada nos va a servir tener nada más una parte. Y castigos también severos a la corrupción, ¿no? Por parte de quien persiste en estas acciones, ¿no? Porque también luego estos castiguitos que se les da económicos o suspensiones de 2, 3 días, cuando, oye, lo que amerita ante estos actos de corrupción es que estos personajes no vuelvan a estar en una función pública. Totalmente de acuerdo. Sí. Y creo que aquí es donde Morena se ha visto ausente, con poca crítica. Lo que han hecho es arropar directamente a Dan Augusto en lugar de iniciar un proceso de salida de su cargo temporalmente y que inicie un proceso de investigación. Pues fue el caso de Cuauhtémoc, ¿no? Exactamente, la otra situación. Lo que terminan haciendo es arropándolo. Yo entiendo que el actual gobierno tiene un compromiso de ciertos perfiles heredados del gobierno anterior. También. Pero esa agenda, realmente, ¿en qué momento va a terminar? Va a tener que separarse, o está esperando directamente a la presidenta que tengan un autodesgaste directamente, ¿no? Sí. Ahora, la cuestión de esta situación es que también le da argumentos, pensándolo a nivel global, la problemática, le da argumentos precisamente al presidente Donald Trump para que esté ejerciendo esta presión, ¿no? Esto que dice de que México está tomado por el crimen organizado, que también hay que poner o sea, con cuidado las palabras de Donald Trump, ¿no? Él no tiene filtros, no dice las cosas sin fundamentos, o sea, hay muchas cosas que también hay que manejar con cuidado, sobre todo las palabras de Donald Trump, pero le da pie a que él siga avanzando, a que siga presionando, a que use este tema como una herramienta precisamente para ajustarnos en la cuestión económica, para de alguna forma influir
también en el proyecto de seguridad nacional. O sea, es lo que O tentativamente quiere, hasta una intervención que ya cada vez se ve más... que está presionando, ¿no? O sea, presente. no quita la mano del renglón de poder intervenir en nuestro país y este tipo de situaciones de alguna forma le dan este tipo de argumentos, ¿no? Sí, le dan la razón, y si él comenta que el Estado mexicano está inmiscuido en el crimen organizado, cuando vemos estos perfiles con esas características, o sea, un gobernador en turno no estuvo enterado de que el secretario de Seguridad Estatal tenía vínculos como tal. O sea, eso equivale a lo mismo que decía López Obrador en su momento, cuando García Luna, cuando a Felipe Calderón no le informaron, o sí le informaron, sobre García Luna, ¿no? O sea, es el mismo nivel de comparación. Aquí no puede haber... O son muy ingenuos, o muy tontos, Sí, o muy gandallas, ¿no? O sea, Y aquí yo creo que el comportamiento de Ana Augusto, y ahí solo la reitero, creo que eso podría explicar. O sea, si no tienes nada que deber, tú sales directamente al siguiente día, haces una declaración y te pronuncias. No, yo lo que observé es que se ocultó, guardó silencio y esperó a ver cómo se movían las cosas. A ver cómo se movía el mismo partido para ver si lo respaldaba o no lo respaldaba. Y el primero de los que sale tristemente es Noroña diciendo mi hermanito Adán Augusto, no sé qué. O sea, ese tipo de cosas, tristes. sí, también Noroña, ¿no? Que después de haber sido uno de los personajes más críticos del antiguo sistema y ver pues estas prácticas que de alguna forma pues caen en lo que se criticó en algún momento, ¿no? Sí, O empiezan sea, a replicar prácticas de lo que creíamos estábamos iniciando, iniciando un proceso de desmantelamiento del crimen del Estado con el narcotráfico. Y ahora, en ese sentido también creo que influye y tiene que ver con la expulsión que se ha dado en nuestro país de estos personajes detenidos, generadores de violencia en nuestro país. Hay que recordar que en febrero del 2025 se expulsó, porque esa es la palabra que se usa, a 23 capos del narcotráfico, y apenas hace unos días se volvió a dar la segunda expulsión, ahora de 26 reos, hacia Estados Unidos. De alguna forma también yo creo que tratando de demostrar que no hay una coalición con el crimen organizado, ¿no? Hay nombres relevantes, el Queenie ahí del cártel Jalisco Nueva Generación, la Tuta de los Caballeros Templarios, perdón. El Chavo Félix del cártel de Sinaloa, el Flaquito del cártel de Tijuana, el 200 de los Chapitos. En general sí hay nombres de prácticamente todos los grupos criminales de nuestro país. Y los que eran como líderes principales o mínimo segundos niveles. Pero también el argumento, ¿no? O sea, cómo... una de las cosas que se menciona para la expulsión de esto es que a pesar de que estaban detenidos, siguen generando violencia desde la cárcel. Sí, creo que esa es una de las cuestiones que el Estado mexicano, no solamente del actual gobierno, sino del Estado mexicano, ha fracasado con el sistema penitenciario. O sea, ¿cómo es posible que tengas personas que generan violencia en la cárcel y desde la cárcel continúan teniendo poder? Bueno, pero algo que sí hay que mencionar, que esto tiene que ver también en gran parte del papel que jugaba el Poder Judicial, en el sentido de que les avalaban sus amparos, no los permitían que fueran trasladados a cárceles de máxima seguridad. O sea, también la laxicidad del Poder Judicial no apoyaba, pues sí, no... Sí, no dudo de finalmente la corrupción que ya estaba ahí, o que está, el día de hoy sigue vigente en los sistemas penitenciarios, a través de los jueces y a través de las dádivas que estos conseguían por fuera, comprando a algunos jueces para darles sentencias a favor, para disminuir el nivel de seguridad o trasladados a otro lugar, ¿no? Con menos vigilancia. Sin embargo, no deja de exponer, o sea, el hecho primero, se expulsan, no son ni extraditados. Sí, no. Entonces no existe en los convenios México-Estados Unidos el argumento legal de expulsión. La primera persona que empiezan a sentenciar de este grupo en febrero, cuando llega con la juez, ¿en qué situación viene esta persona? Viene en situación de expulsión. Y ella se pregunta, ¿what? ¿Qué es eso? ¿Qué significa?
no existe argumento legal para empezar un proceso. Sí. O sea, eso casi equivale a que lo hayan secuestrado, lo encontraron afuera. ¿Cuál es el argumento para iniciar un proceso? Sí, y sobre todo esto se hace para evitar todo el juicio de extradición, ¿no? Que lleva todo un proceso legal. Y que a la vez se- avisaba precisamente a sus abogados para meter otro recurso y evitar que fueran... Sí, sí, hizo las dos cosas, ¿no? O sea, de alguna forma te estás brincando al corrupto Poder Judicial. Aparentemente. Y por el otro lado, lo que también a mí me preocupa es, ¿por qué antes no se habían mandado? ¿Qué es lo que procuraban los otros gobiernos? Y entre ellos, tristemente, el de López Obrador. ¿Por qué no los mandaban? Porque creo que el cálculo político era, son personas generales de violencia, Con información. con información del crimen organizado con el Estado. ¿Sí? Pues sí. Y eso, al día de hoy, o sea, ya mandaste 2 grupos, casi 50 personas. Lo que estás mandando es todo un catálogo de vínculos del Estado, de algunos estados o municipios, con el crimen organizado. Que de alguna forma se presta a estas presiones y negociaciones por parte de Estados Unidos hacia nuestro país, ¿no? Y el caso más claro es pues lo que hemos visto últimamente con el hijo del Chapo Guzmán y todo esto que se ha manejado, Sí, ¿no? que ahí Que está la también otra incongruencia. desafortunadamente es la otra, ¿no? Se manda a estos generadores de violencia a Estados Unidos con la idea de que Cortarles totalmente el vínculo de dentro de cortarles México. el vínculo, y Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos negocia con ellos, Cuando primero los declara, pues sí, Hasta terroristas. Los declaro terroristas y semanas después te acepto que vengas a negociar conmigo y tus 21 tantos familiares, sin los ningún problema. acepto, vas Entonces- a pagar una cantidad exorbitante de dinero, por supuesto que beneficia a Estados Unidos y a su gobierno, y acá pues nos quedamos sin información, Con la violencia. nos quedamos con la violencia, nos quedamos sin los recursos, que además esos recursos pues son explotados y Y tristemente, esta información que va a obtener Estados Unidos bajo su argumento de testigos protegidos, el día de mañana la va a utilizar para condicionar a México. Condicionar. Y condicionarla desde los aranceles, que sería en este momento sería la menor preocupación. Lo va a condicionar al nivel de voy a invadir o no voy a invadir ciertos territorios o voy a tener presencia de soldados o de estrategias militares muy focalizadas. Que también ahí en ese sentido sí he visto que la presidenta ha sido bastante clara, ¿no? Incluso el papel de la DEA, que hay que recordar que fue muy limitado después de que llega la administración de López Obrador, que maneja que ya no van a poder, pues sí, tener presencia y actividades que no estén vinculadas con el gobierno. Y esto está bien, porque también lo que sucedió por parte de la DEA a lo largo de los 90s del siglo XXI, a inicios del siglo XXI, la verdad es que fueron muy, pues perjudicaron de forma Sí. directa a las instituciones, a la sociedad, y generó hasta cierto punto gran parte de la violencia que ya estaba presente en nuestro país. Y a la vez creo que la misma DEA sigue sentida por este proceso que hizo López Obrador con el general Cienfuegos, que al día de hoy llegó a México y no se encontró nada y ya sigue tranquilamente, ¿no? Y en Estados Unidos, de entrada había un expediente mal hecho, ¿no? Mal hecho, no pues tenía, lo exhibió el presidente y no se les tenía, cayó el juicio, elementos. ¿no? Ahora, no sé si han mandado el expediente completo, que esa es la otra. Pero lo interesante es que Claudia Sheinbaum como tal, en esta relación bilateral, ha declarado, no lo ha hecho directamente, pero ella dice, mi relación del Estado mexicano es directamente con el Comando Norte, no con la DEA. En pocas palabras, está haciendo a la DEA a un Sí, lado a la DEA precisamente por el estorbo y lo que significa esta institución. Y los convenios son del Estado mexicano con el Estado norteamericano, no con una institución. Bueno, prácticamente se nos acaba un programa más de Foro 89.5, así como comentabas al inicio que hay que retomar esto de la disminución de la pobreza. Creo que también será importante hacer un corte sobre cómo ha sido el papel de la seguridad de nuestro país al frente Harfuch, que también ha sido interesante, ¿no? Pero bueno.
bueno, se nos acabó un programa más de Foro 89.5. Recordar que estamos los jueves a las 9 de la mañana y que pueden ver nuestras repeticiones en YouTube como Foro 89.5. Manu. Nos vemos hasta la próxima. Saludos a todo el auditorio. Hasta la próxima. Nuestra generación quiere aprender de historia, pero también escribirla. Queremos hablar de política e incidir en ella. Queremos escuchar, pero también ser escuchados. Foro 89.5, con Paco Vallejo y Manuel Galván. La historia es nuestra y la hacen los pueblos.